lo indicado en el plano. Y paso 8, colocar y armar el estribo en la viga con ayuda de la grifa y cerrarlo con el gancho. Colocación de refuerzo. El refuerzo se colocará siempre y cuando respetemos los recubrimientos especificados en los planos. El refuerzo deberá asegurarse de manera que durante el vaciado no se produzcan desplazamientos que sobrepasen las tolerancias permisibles. A menos que el ingeniero le indique otros valores, el refuerzo se lo colocará en las posiciones especificadas dentro de las siguientes tolerancias. De acuerdo a la imagen que podemos ver, ahí dice que el diámetro tiene que ser menor o igual a 200 milímetros con una tolerancia de más o menos 10 milímetros y una tolerancia en el recubrimiento mínimo de concreto menos 10 milímetros. O también puede ser un diámetro mayor a 200 milímetros con una tolerancia en más o menos 13 milímetros y una tolerancia en el recubrimiento mínimo de concreto menos 13 milímetros. Recubrimiento de concreto para refuerzo. El recubrimiento de concreto para refuerzo cumple algunas funciones a saber: 1. Protección del refuerzo de acero contra agentes externos. 2. Protección de refuerzo contra el fuego. 3. Adherencia entre el acero y el concreto. 4. Facilidad de colocación de concreto. Después tenemos el recubrimiento de concreto para refuerzo según la norma E060. Primero sería concreto construido en sitio no preforzado. Eso se refiere a que deberá proporcionarse en el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo. Tenemos la sección A, que sería el concreto vaciado contra el suelo, que sería de 7 centímetros. B, que el concreto en contacto con el suelo o expuesto al ambiente con barras de 5 octavos de pulgadas igual a 4 centímetros y con las barras de 3 cuartos de pulgadas igual a 5 centímetros. Y la sección C, concreto no expuesto al ambiente ni en el contacto con el suelo. Muros y losas 2 centímetros, vigas y columnas 4 centímetros. Después tenemos el concreto construido en sitio preesforzado. Esto se refiere a que deberá proporcionarse en el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo preesforzado y no preesforzado, a los ductos de posttensado y accesorios de los extremos. Sección A. Concreto contra el suelo 7 centímetros. Concreto en contacto con el agua o expuesto al ambiente, viguetas 2.5 centímetros o otros elementos 4 centímetros. Y la sección C. Concreto no expuesto al ambiente ni en contacto con él, paneles de muros y losas 2 centímetros y vigas y columnas de 2.5 centímetros. Después tenemos el concreto prefabricado, fabricado bajo condiciones de control de planta. Se refiere a que se deberá proporcionar el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo. Sección A, concreto en contacto con el suelo o expuesto al ambiente, que se refiere a paneles para muros y losas 2 centímetros, otros elementos, barras mayores de 5 octavos de pulgadas 4 centímetros y barras menores a 5 octavos de pulgadas 3 centímetros. Y la sección B, concreto no expuesto al ambiente ni en contacto con el agua, paneles para muros y losas 1 centímetros, viguetas 1.5 centímetros, vigas y columnas 2 centímetros y cáscaras y losas plegadas 1 centímetro. Uso en el extranjero. En Colombia, según su reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR 010 título C, vemos que en el capítulo C.7 detalles de refuerzos se dividen en 13 secciones: enganche estándar, doblado, diámetro mínimo de doblado, detalles, conexiones, refuerzo transversal a compresión y flexión, etc. Nos damos cuenta que es igual a la norma técnica de edificación E.060. En cambio, para el recubrimiento de concreto en concreto vaciado contra el suelo es de 7.5 centímetros, o sea, más 0.5 centímetros que la E.060. En México, según las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, NTCRC 2004, tomo 1, en el punto 3.3, el detallado de refuerzo,
Se divide en 5 secciones y nos dice que los planos de construcción deberán tener figuras o notas con los detalles del refuerzo. Toda barra de refuerzo deberá estar rodeada en toda su longitud por mortero o mortero relleno o concreto, con excepción de las barras de refuerzo horizontal que estén ancladas según el refuerzo horizontal en juntas de mortero. O sea, esto nos da a entender que es diferente a la norma E.060. Hola, mi nombre es Jesús Alexander Volcapoma y en esta oportunidad hablaré acerca de las ventajas y desventajas de los refuerzos en el concreto. Ventajas. Por la disponibilidad de los materiales que componen a los refuerzos, esto lo vuelve un material con aceptación universal. Posee la característica de tener gran adaptabilidad o facilidad para moldearse y esto facilita conseguir diversas formas arquitectónicas. Posee la característica de conseguir ductilidad. Tiene alto grado de durabilidad, alta resistencia al fuego y llega a lograr diafragmas de rigidez horizontal. Además, posee resistencia a los esfuerzos de compresión, flexión, corte y tracción. La ventaja que tiene el acero en el concreto es que requiere de muy poco mantenimiento y a la larga esto es muy conveniente. Desventajas. La utilización de concreto reforzado no es adecuado utilizarlo en estructuras muy altas, ya que por el proceso constructivo aumenta el tiempo de ejecución. Otra desventaja sería que debido al volumen que demandan las estructuras altas y por consiguiente su peso, la carga muerta se incrementa sobre la cimentación. De igual forma, para las luces largas es relativamente pesado y significa también una elevación en el costo. La adaptabilidad o facilidad de moldearse de formas diversas ha traído como consecuencia configuraciones arquitectónicas bastante modernas y extravagantes, pero con un muy deficiente comportamiento sísmico. Conexiones. El diseño de conexiones entre viga y columna es parte fundamental dentro del diseño de una edificación de concreto reforzado en zonas de potencial riesgo sísmico, más aún en aquellas estructuras que carecen de diafragmas o elementos capaces de disipar las fuerzas sísmicas. En el caso de estructuras aporticadas de concreto reforzado, las conexiones entre viga y columna deben asegurar el correcto desempeño global ante solicitaciones a las que estén sometidos posteriormente. Las conexiones deben garantizar la continuidad de toda la estructura. Todo esto con la finalidad de formar una estructura capaz de resistir tensiones de origen gravitacional, sísmico y cualquier otro. Las fallas en las conexiones. El deterioro de la rigidez entre las conexiones produce grandes desplazamientos en la estructura, impidiendo así que desarrolle mecanismos de disipación de energía, siendo un suceso que pone en peligro la integridad de la infraestructura completamente. Las estructuras que presentan fallas en las conexiones, pero no colapsan, son casi imposibles de reparar, y esto significa prácticamente considerarlas colapsadas, por lo tanto inservibles, y deben ser reemplazadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Junior Jesús Marino González y voy a presentar dos puntos importantes dentro del capítulo 7 de la norma E060 de concreto armado, que es el capítulo de detalles del refuerzo. Los dos incisos que vamos a tocar en esta oportunidad son los detalles especiales de refuerzo para columnas y el refuerzo transversal para elementos a flexión. Dentro de los detalles especiales del refuerzo para columnas tenemos dos puntos importantes a tratar, que son las barras dobladas por cambio de sección y los núcleos de acero. Barra doblada por cambio de sección. Debido al cambio de sección, las barras deben de cumplir con estos siguientes puntos. Las barras longitudinales deben tener una pendiente de no más de 1 a 6 grados de inclinación con respecto al eje de la columna. Las partes de la barra que estén por encima y por debajo de la zona del doblez deben ser paralelas a dicho eje. Soporte horizontal. Se debe proporcionar un soporte horizontal adecuado a la barra mediante estribos transversales, espirales o porciones del sistema de entrepiso. El soporte debe estar diseñado para aguantar 1.5 veces la componente horizontal de la fuerza obtenida en la porción inclinada de la barra.
Por último, en caso de usar estribos transversales, se deben colocar a una distancia no mayor de 150 milímetros de los puntos de doblado. Para el punto de núcleos de acero, observamos que la transferencia de cargas en los núcleos de acero estructural de elementos compuestos sometidos a compresión debe ser suministrada de acuerdo a los siguientes puntos. Los extremos deben combinarse con exactitud. Para poner en contacto los apoyos en los extremos se deben tomar medidas correctas para alinear un núcleo con respecto al otro en contacto concéntrico. Se considera como máximo un 50% del esfuerzo total de compresión en el núcleo de acero en la capacidad de transferencia de carga por apoyo de contacto en los empalmes de los extremos. La transmisión de esfuerzos entre la base de la columna y la zapata se debe diseñar de acuerdo al inciso 15.8. La base de la sección de acero estructural debe ser diseñada para que se transmita la carga total de todo elemento compuesto a la zapata. Además, la base se puede diseñar para que solo transmita la carga del núcleo de acero. Esto solo si se dispone de una amplia sección de concreto que pueda transferir a la zapata la porción de carga soportada por la sección de concreto reforzado a través de compresión en el concreto y por refuerzo de acero. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el de refuerzo transversal para elementos a flexión, que es el inciso 7.11 dentro del capítulo 7. En este punto encontramos tres detalles importantes, el que es el de refuerzos en compresión en vigas, el de refuerzo transversal para pórticos y el de estribos cerrados. Para el primer punto, el refuerzo en compresión en vigas debe confinarse con estribos que cumplan las limitaciones de tamaño y espaciamiento del inciso 7.10.5 o con un refuerzo electrosoldado de alambre de un área equivalente. Se deben colocar los estribos longitudinalmente donde se requiera el refuerzo en compresión. Para el refuerzo transversal, para los elementos de pórticos sometidos a esfuerzos de torsión o a esfuerzos reversibles de flexión en los apoyos, deben ser estribos cerrados o espirales distribuidos alrededor del refuerzo de flexión. Para los estribos cerrados deben formarse de una sola pieza, con sus ganchos extremos colocados superpuestos, rodeando la misma barra longitudinal. También pueden formarse de una o dos piezas unidas por un empalme por traslape, que sea clase B, o sujetándola firmemente de acuerdo con el inciso 12.13. Muchas gracias. En conclusión tenemos en colocación de refuerzos se debe respetar la tolerancia del diámetro para el recubrimiento mínimo, ya que si sobrepasa lo indicado se tendrá una baja durabilidad de la estructura. Y en recomendación, en el doblado no se permitirá el redoblado de esfuerzo.